Así que bueno, vamos a seguir con esto. Hay dos géneros importantes de bacterias ácido-acéticas, que son Acetobacter y Gluconobacter. ¿Qué pasa con Acetobacter? Dice acá oxidación completa. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de etanol genera ácido acético y que además puede oxidarlo y convertirlo en dióxido de carbono y otro compuesto que ahora me olvidé. Miramos. Y la Gluconobacter, que también es muy importante en cervecerías porque no tiene la fermentación completa. Entonces, a partir de etanol, genera ácido acético. Bueno, vamos a pasar a Pectinatus, que es otro género. Ya pasamos, estas dos son los grandes problemas de las cervecerías actuales y de antes también. Pectinatus ya vamos a ver que ya es más reducido los casos. Acá conseguí una foto de una microscopía electrónica que es espectacular, es un bacilo, o un diplobacilo por lo que parece acá, y se ven los flagelos, que son estos filamentos que le otorga a esta bacteria movilidad en medios acuosos. Estas grupos de bacterias ya es más reducido el impacto en las cervezas, porque crecen a pH mayor de 4,4 y en general las cervezas terminan en 4,5, 4,4. Pero bueno, en algunas cervezas donde no se controla el pH, puede pasar que terminen una cerveza en 5 y bueno, genera un ambiente donde pueden propagarse. Esto, bueno, como les dije, es un caso de los menores en cervezas donde no se hace un control de pH y tienen pH superiores a 5. Vamos a ver si, bueno, no quería olvidarme de eso, y que son anaerobias estrictas, o sea que si a pesar de tener un pH que no sea inhibitorio para estas bacterias, yo cuido la anaerobiosis, no voy a tener problemas con estas bacterias. Y bueno, ¿y qué es lo que hacen? Fermentan azúcares, alcoholes y ácidos orgánicos y producen ácido propiónico, sulfuro de hidrógeno, ácido acético, acetoína. Acetoína, me van a decir qué es eso porque no está muy difundido en el lenguaje, en la jerga cervecera. No es acetaldehído, no es ácido acético, es un compuesto que organolépticamente es similar a diacetilo, que ese sí es un compuesto muy conocido en el ambiente cervecero, y es más, se utiliza industrialmente junto con diacetilo para, como saborizante a manteca, o por ejemplo, como saborizante de manteca que se le agrega a margarinas o otros, no sé, los pochoclos industriales que vienen en bolsita para meter al microondas, bueno, contienen acetoína y diacetilo para generar ese sabor a mantecoso. Por supuesto que estas bacterias, al producir sulfuro de hidrógeno, muchos sabrán que produce olor a huevo podrido, entonces, bueno, una contaminación por este tipo de bacterias es bastante desagradable. Además de DMS, bueno, también bueno, se describe como vegetales cocidos. A ver, hay algunas preguntas, me parece, porque me tira algo acá. Bueno, por supuesto, las contaminaciones en general producen turbidez. Esto también viene mucho de la literatura que viene de cervezas industriales. Que no todas las cervezas turbias quieren decir que están contaminadas, pero las cervezas contaminadas es muy probable que sea turbia. Ahora vamos a ir a Megafaera, otra gran negativa, que también trae bastante problemas complicados. He probado cervezas contaminadas con estas bacterias y es bastante desagradable. Van a poder ver ahora cuando les pase los datos organolépticos. Gran negativa, o sea, escapan al poder antimicrobiano del lúpulo, anaerobias estrictas, o sea, tienen la posibilidad de crecer en ambientes anaerobios. Tienen la capacidad, no, pueden crecer solamente en anaerobiosis estricto, entonces el oxígeno es totalmente negativo, dañino para estas bacterias. Pero bueno, temperatura de 15 a 37, bueno, la forma cocos, que tienen laboratorio
con un microscopio van a poder hacer una tinción bastante simple que la de Gram para ver, bueno, o un frotis también para ver la forma. Y esta también, por ejemplo, es complicada de encontrar porque son sensibles a etanol cuando se supera un 2,8-3% de etanol. Entonces, en cervezas normales, podríamos llamarlas así, no había problema de contaminación. Así que, pero bueno, cuando ya empezamos, ahora empezamos con las bacterias que son excepciones, digamos, cuando empezamos a experimentar un poco con cervezas de bajo graduación alcohólica, sin lúpulo, bueno, y entonces podemos encontrarnos con algunas sorpresas un poco desagradables. Vamos a ver cómo viene. Lucas, Sí, preguntaban respecto del anterior, de Pectinatus. sí, Si es posible que ese microorganismo se da cuando tenemos variaciones de temperaturas. variaciones de temperatura. ¿En qué parte, digamos? No necesariamente, digamos. La temperatura va a ser un factor de crecimiento de todas las bacterias. Después hacemos un review, pero van a ver que todas van entre 15 y 40 grados, o 37 o 35, a excepción de algunas que crecen hasta 5 grados y un límite inferior. Entonces, donde se crean temperaturas altas, puede hacer el desarrollo de microorganismos. Si nos falta fermentación, puede aparecer ácido acético. Ácido acético es... Si falta fermentación, es como rara la pregunta, porque en realidad cuando uno inocula, hay fermentación. Si inocula poco, inocula mucho, algo de fermentación por levaduras va a haber. Entonces va a haber generación de etanol, y en medios con etanol, las bacterias ácido-acéticas pueden generar acético. Por supuesto que en mostos, digamos, si no hay fermentación, ahí tenemos una contaminación masiva de estas bacterias y otras más, porque el mosto es rico en nutrientes y se va a podrir directamente y vamos a tener problemas graves. Sigamos. Entonces, Megafaera, bueno, ahí le puse algunos ejemplos de especies, no quiero volverlos locos con esto porque no tiene sentido. Estamos hablando de esto, que es sensible a etanol. Pero bueno, probablemente lo que ocurre es contaminaciones mixtas, digamos. Generalmente cuando tenemos un problema de contaminación, no es por bacterias ácido-acéticas o ácido-lácticas, sino, por ejemplo, hay una sucesión microbiana donde el medio es colonizado por, no sé, por levaduras, Saccharomyces, después cuando por ejemplo, en este caso particular, una contaminación que inicia con lactobacillus, genera ácido láctico, ¿no? Y condiciones, además de, como lactobacillus es anaerobio facultativo, también puede consumir el oxígeno, o se crean condiciones de anaeróbicas a partir de la fermentación también. Produce ácido láctico, que es fermentado luego, o sea, crea las condiciones para que luego Megafaera se propague y crezca en la segunda etapa. Por supuesto, hablando de limitaciones, digamos. Por ejemplo, la sensibilidad a etanol. Pero bueno, ocurre un caso de sucesión microbiana que no vamos a ingresar mucho en ese tema porque se nos va a ir muy lejos de la charla. Pero bueno, producen varios ácidos orgánicos, acético, valérico, isovalérico, que están relacionados con olor a patas, en la bibliografía dice transpiradas, el ácido butírico también relacionado con olor a queso, sulfuro de hidrógeno, huevo podrido. Y bueno, acá lo copié y lo pegué de la bibliografía, sabores extraños. Sí, vaya qué sabores extraños hay. Así que, bueno, es algo que en cervezas experimentales de bajo gradación alcohólica
puede pasar. Sigomononas, que es el grupo, el género que sigue, es muy importante y ha sido muy estudiada a nivel industrial, porque son como unos bacilos superhéroes que toleran etanol a fondo. Imaginen que la tolerancia de etanol es el 16%. Son anaerobias facultativas, forma de bacilo, y bueno, no son muy, también son sensibles a pHs bajos, pero bueno, puede aparecer, aparte, en casos, ya estamos hablando de casos particulares, no como las bacterias de ácido láctico, ácido acética y pectinatus, casos particulares que pueden aparecer donde el control de pH no ha sido el adecuado. Bueno, vamos a ver, particularmente ha sido, lo que les comentaba, que ha sido estudiada bastante los géneros, porque producen fermentación etanólica, y además toleran bastante el etanol. Y como sabemos, las bacterias tienen una propagación mucho más rápida que las levaduras, entonces se ha estudiado mucho por la producción industrial de etanol con estas bacterias, y en nuestra cerveza, bueno, el desarrollo de estas bacterias trae aparejado algunos inconvenientes organolépticos acetaldehído, otra vez acetoína, perdón, y produce alguna cantidad de ácido láctico y acético también, pero que no acusa descenso de pH en la cerveza. Y me ha pasado en alguna cervecería que sabemos que la cerveza está contaminada porque hay compuestos, digamos, que no están bien, que el sabor no está bien, las materias primas estaban bien, la fermentación estaba todo bien, pero no vemos descenso de pH final de la cerveza, y bueno, una de las posibles causas puede ser esta bacteria. Lucas, ¿sabes que consultan si el ácido peracético elimina estas bacterias? ¿O el Sí, peróxido? el ácido peracético hay que ver porque hay distintas marcas comerciales que, además de ácido peroxiacético, que es el ácido peracético, incluyen agua oxigenada, o sea, y incluyen ácido acético también. Entonces, todas estos desinfectantes están preparados para eliminar estas bacterias, por supuesto. Pero bueno, pueden ocurrir algunos problemas. El ácido peracético, digamos, que es el nombre comercial, es inestable eh, cuando está diluido, y también concentrado también tiene una vida útil reducida, por eso hay que tener en cuenta el vencimiento, y también siempre es recomendable tener un lugar fresco, porque bueno, altas temperaturas también ayudan a que se descomponga más rápido. Preguntan con el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, me salía. Es un desinfectante habitual, hay que tener algunos recaudos, igual que el ácido. En contacto con materia orgánica se degrada, entonces hay que respetar muy bien las dosis y no reutilizarlo, por supuesto. El agua oxigenada no es tan usado a nivel de cervecería, el agua oxigenada propiamente, solamente agua oxigenada. Sí, productos desinfectantes que contienen agua oxigenada, además de otros ácidos y demás. Bueno, no les dije cuál es la fuente de insumos de estas bacterias, pero fermentan azúcares, pero no maltosa, por eso tampoco es tan importante estas bacterias. Ahora, ahí descubrimos estas tres que son la principal, la bacteria de ácido láctico. En segundo, y bastante más lejos, por mucho, las bacterias de ácido acético, Pectinatus y Megafaera y Monomononas en menor medida. Y bueno, y vamos a ver algo de esto, que son las enterobacterias y bacillus, porque las enterobacterias causan enfermedades de transmisión de alimentos, algunas,
y algunas especies de Bacillus también causan algunos problemas de intoxicación alimentaria. Particularmente las enterobacterias son bacterias que se encuentran en los intestinos de los humanos y de los animales, y también están en el ambiente. Y lo que tiene, bueno, estas son sensibles a condiciones de cerveza, porque son sensibles a etanol, digamos 2%, sensibles a pH bajo, son inhibidas a 4,2 de pH, pero bueno, en casos extremos de falta de limpieza e higiene, puede llegar a pasar. Casos de cerveza que no se llega a la atenuación, o sea, uno parte de un mosto de 1050 o de 1040 y termina en 1030, probablemente no lleguemos a este 2% de alcohol. En ese tipo de cerveza dudo bastante que tengan un control adecuado de pH. Y bueno, y si a su vez hay un descontrol de la limpieza e higiene, puede haber algún tipo de otro problema. Hay 2, 3 preguntitas acá. Bien. Por el sabor, ¿podemos identificar en qué paso fallamos? Es decir, ¿cuál es el origen de la contaminación? Sí. Por un lado. En algunos casos sí. Digamos, ahora a lo último vamos a hacer una revisión general, pero bueno, básicamente el ácido láctico da una acidez mayor a la cerveza, es una acidez bastante agradable, de hecho hay muchas cervezas especiales, las sour y demás que tienen una gran proporción, digamos, tienen bacterias ácido lácticas o en el proceso actúan bacterias ácido lácticas para descender el pH y producir ácido láctico para provocar un sabor, una acidez muy agradable, más cuando es combinada con ciertas frutas, frambuesas, frutillas, no sé, algunas frutas y quedan muy buenas. El ácido acético, bueno, me olvidé, las bacterias de ácido acético se utilizan industrialmente para hacer vinagre, entonces si nosotros detectamos que tiene contaminación acética es sensorialmente por vinagre, o no sé, megafaeras que dijimos, bueno, olor a pata, queso y demás. Sí, organolépticamente es una de las formas de detectar contaminaciones. Y lo que se hace mal generalmente es limpieza y sanitización, o abrir los fermentadores y demás. Bueno, Bacillus es una gran positiva, o sea que no tolera la presencia de lúpulo, pero bueno, sabemos que hay cervezas que no hay lúpulo, que se utilizan otras hierbas para generar amargor o sabor. Bueno, tenemos que tener cuidado, esto sí que no se han detectado Bacillus en cervezas comerciales, sí en algunos casos de cervezas caseras, no sé por qué la nombro, pero como una rareza, digamos que cuando no utilizamos lúpulo podemos tener algún tipo de problema. Es una bacteria esporulada, alguien producida por ahí por las esporas. Bueno, esta bacteria genera esporas, entonces tolera el hervor, entonces tolera, está bien dicho, sí, bueno, tolera cierto grado de hervor y produce intoxicación alimentaria, particularmente diarrea y vómito, que pasan después de 48 horas. Pero bueno, esperemos que no tomar ningún tipo de esta cerveza. Es el único caso, particularmente, que yo veo que puede haber un problema de intoxicación alimentaria con cervezas. Pero bueno, el tema de esta charla es que afecta organolépticamente la cerveza. Nosotros queremos vender la mejor cerveza del mundo y queremos diferenciarlos del resto. Así que bueno, básicamente eso es el pantallazo general de las bacterias que pueden contaminar nuestras cervezas. Como norma general, cuidar el pH, cuidar la temperatura, lúpulo, cuidar la oxígeno, o sea, cuidar la anaerobiosis, también ayuda a prevenir el crecimiento de estas bacterias, y por supuesto, y principalmente,
limpieza y desinfección a fondo de todo, no solamente del fermentador, sino del enfriador de placa o del enfriador que tengamos, las cañerías, las mangueras, y también de la sala de cocción, el piso, las paredes, todo lo más pulcro posible para evitar todo ese tipo de contaminación. Vamos a las levaduras. Las levaduras, bueno, Saccharomyces cerevisiae, las levaduras Ale y Saccharomyces pastorianus, las Lager. No vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, acá les muestro la composición de un mosto. De paso vemos algo de levaduras que no vimos nada, a mí también me encanta. El mosto principalmente tiene maltosa, que es un disacárido, y tiene otros azúcares monosacáridos, glucosa, fructosa, sacarosa. Yo acá les voy a mostrar, la glucosa, bueno, es una hexosa, o sea, es un compuesto, una molécula de 6 carbonos, en cada vértice de este diagrama, no está puesto, pero hay un átomo de carbono, entonces hay 5 y 6 carbonos. La fructosa tiene una forma distinta, también tiene 6 carbonos. Los monosacáridos, bueno, tienen esta estructura, tienen 6 carbonos. Los disacáridos están conformados por 2 de estos monosacáridos. Entonces, la sacarosa es una molécula de glucosa unida por este enlace a una molécula de fructosa, y la maltosa son 2 moléculas de glucosa unidas por un enlace. Y bueno, la maltotriose son un trisacárido, el propio nombre lo dice, que son, bueno, no conseguí el mismo diagrama de monosacárido, pero son 3 glucosas unidas por un enlace particular, no vamos a entrar en detalle. Y después el mosto también tiene dextrinas, ustedes saben muy bien, que pueden ser acá puse un ejemplo de dextrina, que son 2 moléculas de maltotriosa unidas por un enlace acá. También les quería hablar de la dextrosa, que por ahí trae confusión, varias veces me han preguntado, ¿qué es la dextrosa? ¿Qué tipo de azúcares? Bueno, en verdad, dextrosa o azúcar de maíz, porque bueno, se obtiene de la industrialización del maíz. Dextrosa es una forma de glucosa. Digamos, la molécula de glucosa en la naturaleza es muy común, y tiene 2 formas, digámoslo así, en forma sencilla. Tiene las 2, digamos, la L-glucosa y la D-glucosa, tienen la misma fórmula molecular, el mismo peso molecular. Lo que cambia es la forma, digamos. Y bueno, hay una glucosa que está en su forma L-glucosa y otra forma que está en su forma D-glucosa. La forma D-glucosa es lo que se vende como dextrosa. Entonces, la dextrosa no es más que uno de los tipos de glucosa que hay. Saccharomyces cerevisiae sabemos que fermentan estos azúcares en este orden. Primero empieza a fermentar glucosa, después fructosa, después sacarosa. Bueno, acá particularmente tiene que generar una enzima para cortar este enlace y poder fermentar separado. Se acaban estos azúcares, empieza a fermentar la maltosa, que es el azúcar más común de los mostos. Y después, la capacidad de fermentar maltotriosa depende de la cepa de levadura, digamos. Y ahí encontramos que hay cepas que fermentan o tienen la capacidad de fermentar mayor cantidad de trisacáridos, de maltotriosa, y otras que no tanto. Entonces, cuando vemos los catálogos de levadura, vamos a ver que la atenuación de ciertas levaduras es mayor que otras, y bueno, y está dada por esto, por la capacidad de la cepa de levadura en particular, de poder tomar estos azúcares y fermentar. Y las levaduras domesticadas, digamos, yo llamo domesticadas a la levadura cervecera, a la que podemos comprar comercialmente, no tienen la capacidad de fermentar dextrinas. Y bueno, las dextrinas son importantes para muchas cervezas porque generan cuerpo, pero bueno, lo importante de esto es que hay levaduras, por ejemplo, las diastáticas y Brettanomyces,
que tienen la capacidad de fermentar dextrinas y entonces producen una sobreatenuación. Acá le puse una botella rota. Bueno, particularmente cuando se embotella cerveza, y hemos tenido, porque a mí también me habrá explotado una cerveza, una botella de cerveza alguna vez, bueno, probablemente haya sido una levadura salvaje, podríamos decir. Salvaje no porque sea salvaje, pobre levadura, mejor la llamo levadura ambiental. Ella hace su trabajo, vive como todo el mundo, no es mala, pero bueno, nosotros no la queremos. Entonces, no sé si es salvaje, vamos a llamarla levadura ambiental. Produce una sobreatenuación porque pueden consumir la dextrina, y bueno, si embotellamos esa cerveza o se nos contamina en el embotellado, podemos tener problemas de botellas explosivas. Dentro de las levaduras ambientales, las dividí en dos grupos. Brettanomyces, particularmente la más conocida para todos nosotros, tiene una velocidad de fermentación mucho más lenta que Saccharomyces y las otras. Tienen la capacidad de fermentar mostos completamente por ellas mismas. Entonces también se utiliza comercialmente. Bueno, no acá en Argentina, no sé si ahora hay alguna empresa que empieza a comercializar Brettanomyces, me parece que sí, pero tienen la capacidad de fermentar mostos por sí solas, pero tienen una velocidad de fermentación más lenta, por lo que le he leído, una fermentación bastante más lenta. Estas tres, digamos, tienen fermentaciones más lentas, y estas tres fermentaciones más rápidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, además, para diferenciarlas, vamos a ver seguir, además estas necesitan o requieren algún grado de oxigenación, y bueno, Brettanomyces depende del grado de oxigenación o de condiciones de temperatura y de inóculo, va a producir más o menos ácido acético, pero bueno, particularmente en las cepas que se comercializan, tienen baja producción de ácido acético, pero bueno, en general las ambientales producen ácido acético. Y otro grupo que tienen gran facilidad de fermentar, velocidad de fermentar, entonces nos pueden provocar competencia. Además, baja sedimentación, digamos, levaduras que se llaman pulverulentas, a ver si pongo acá, levadura en suspensión. Entonces, estar atento a los cambios de floculación y sedimentación en la cerveza también nos puede dar indicios a contaminaciones, particularmente con levaduras salvajes. Bueno, me sale salvaje. Particularmente Pulveromyces, me gusta nombrarlas porque hay un grupo en la Facultad de Agronomía que está trabajando con el tratamiento de efluentes de lactosuero, de queserías, que tienen lactosa, y a diferencia de Saccharomyces cerevisiae y pastorianos, fermenta la lactosa, que es un disacárido que la levadura que nosotros utilizamos no la puede fermentar, y bueno, este tipo de levadura la fermenta. Así que, básicamente eso. Si ven al microscopio, tienen la forma, si bien hay alguna que puede ser más parecido a una levadura tradicional domesticada, tienen, bueno, las levaduras no les dije, pero tienen un tamaño muchísimo mayor cuando se ven en el microscopio, y una primera caracterización es eso, digamos. Las bacterias son muchísimo más pequeñas que las levaduras. Estas Saccharomyces, también hay Saccharomyces ambientales, no solo Saccharomyces cerevisiae ambientales, entonces también pueden competir con nuestro cultivo y bueno, provocar algunos cambios organolépticos, compuestos fenólicos que dan ese aroma y sabor a clavo de olor, pero también puede dar otros compuestos, no todo es tan lindo en esta vida. Creo que a medicina, remedio, también los compuestos fenólicos. Bueno, básicamente eso es lo que tenía para decirles de levaduras salvajes, de levaduras ambientales. Ahí vamos a ver el chat. Montura de caballo, exacto, ahumado. Sí, de hecho, Brettanomyces genera estos descriptores que son
bastante buscados, y clorofenol, claro, compuesto fenólico. Para ir cerrando más o menos la presentación, es esto: densímetro, control de temperatura, pH y análisis sensorial fundamental para control y para determinar si hay contaminaciones. A esto sumarle limpieza e higiene de todo el equipo y de la cervecería en general. Y bueno, no vamos a desarrollar algunas pruebas sencillas, pero les dejo. Nosotros estamos haciendo un manual de microbiología cervecera. Ya tenemos el documento borrador, ya está todo escrito. Pero bueno, vamos a tener un manual de microbiología cervecera donde se explican estos temas y muchos otros más. Y bueno, y también va a ser un manual práctico, un manual para que esté al alcance de la mano, y para determinar estas pruebas sencillas, que de fermentación forzada, el test de mosto forzado, estabilidad de mosto vinculado, hisopado de superficies, recuento en placa, bueno, control en microscopía, hacer frotis y demás, para poder ver algunos microorganismos y algunas técnicas. Bien, acá tengo una pregunta. No sé si ahí escuché a Lía o a Diego hablándome. Sí, yo venía anotando algunas preguntas. Bueno, fíjate que ahora tenés algunas nuevas. Si querés responder ese, yo después te voy haciendo las anteriores. Bien, acá leo una, en resumen. Si bien no podemos tener un ambiente 100% estéril, es real, ¿cuáles serían los procedimientos esenciales para evitar contaminaciones? ¿Solo limpieza? ¿Cómo debería ser el protocolo básico? Además de la limpieza, desde el procedimiento, ¿cuáles serían los pasos básicos? Bueno, yo creo que hay que cuidar el producto, la elaboración desde, no sé, yo hablaba del campo al consumidor. Bueno, hay cosas como cerveceros no podemos controlar, pero por lo menos en nuestra fábrica, en nuestro garage, en nuestro fabriquita, en grande o chico, tenemos que cuidar los insumos, las materias primas, particularmente, bueno, no solamente del aspecto microbiológico, sino también del aspecto sensorial y de degradación, por ejemplo, del lúpulo al oxígeno, cuidar las materias primas, particularmente, bueno, el lúpulo, mantenerlo en freezer, las maltas en un ambiente seco para evitar la propagación de hongos que se desarrollan en la superficie. Bueno, no hablamos nada de hongos, pero bueno, hay hongos que están en la cáscara de la cebada, y bueno, se pueden propagar, pueden causar micotoxinas, que no sé si con algo hablamos al inicio, pueden causar micotoxinas que son tóxicas para animales, para humanos, y también pueden ser tóxicas para las levaduras. Entonces, cuidar muy bien las materias primas es el agua, cuidar la fuente de levadura, bueno, básicamente eso. Después, proceso, bueno, limpiar todo, la limpieza de todo. El protocolo de limpieza y sanitización, bueno, nos vamos a ir muy largo, pero siempre comienza por ejemplo, para limpiar y sanitizar un fermentador, plástico, digamos que debe ser el de la mayoría de todos ustedes, de nosotros. Lo que yo hago, y me ha resultado muy bien, el plástico, los fermentadores plásticos son muy sensibles son susceptibles a las rayaduras, lo cual causa una micro rayadura, genera un ambiente donde se pueden depositar microorganismos y crear un biofilm, que es una pequeña película de bacterias, capas y capas de bacterias, que entonces las bacterias de abajo están protegidas. Entonces cuando uno aplica un desinfectante, puede matar o eliminar bacterias de la superficie, pero quedan las bacterias abajo. Y después de la fermentación se propagan. Entonces básicamente el protocolo de limpieza es un enjuague para retirar la material orgánico grosero. Yo recomiendo el uso de hidrolavadora totalmente. Yo particularmente tuve varios fermentadores plásticos y arranqué con unos fermentadores chiquitos de 60 litros y los limpiaba con una esponja tipo de cocina suave, digamos, del lado suave,
y he tenido problemas de contaminación. Después, cuando me compré unos fermentadores más grandes de plástico, usé la hidro, y la verdad que un golazo cómo se mantiene la duración del plástico, digamos, cómo se mantiene el tiempo. Además, esos fermentadores plásticos ahora vienen unos que son con clamp, con uniones clamp para conectar canillas tan buenísimas, entonces tienen mucha más durabilidad. Entonces dijimos, limpieza grosera con agua, hidrolavadora, después una limpieza alcalina, respetando temperaturas y tiempos de recirculación SIP. Ahora una bombita y una bochita SIP es bastante fácil de conseguir y barato porque hay bochas SIP de plástico. Hay algunos limpiadores alcalinos que vienen pensados para plástico, entonces si bien la durabilidad utilizando estos limpiadores de los fermentados va a ser menor, nos aseguran una buena limpieza. Y después, bueno, enjuague, una limpieza con un detergente o limpiador ácido, y enjuague nuevamente. Y después, puede ser sanitización, inmediatamente después de ser usado, y sanitización antes de usarlo, digamos. Si yo lavo y sanitizo, y después a la semana quiero volver, por más que esté cerrado, digamos, a la semana cocino y quiero usar ese fermentador, tengo que sanitizarlo nuevamente, porque estamos hablando que los desinfectantes no esterilizan la superficie, sino que desinfectan. O sea, eliminan microorganismos patógenos, o la mayoría de los microorganismos, no todos. Acá preguntan, volviendo un poquito para atrás, ¿cómo afectan las pseudomonas? Pseudomonas. No la tengo como un contaminante principal. Debe ser algún caso particular de contaminación. Y Pseudomonas es peligroso, particularmente cuando está en el agua. De hecho, es cuando se hace análisis microbiológicos de agua, se hace básicamente Escherichia coli y Pseudomonas. Debe ser eso un problema con agua contaminada. Pero no he tenido, no he leído tampoco problemas con Pseudomonas. No sé si es alguien que ha tenido problemas con Pseudomonas y sabe, o sabe mucho de microbiología, que lo diga y estamos abiertos al debate. Sí. Hay una persona estaba preguntando si hay riesgo con Bacillus, específicamente con Clostridium, en las adiciones de miel a bajas temperaturas y con poca lupulación. Y hablar un poquito de Clostridium botulinum en el tema de fermentaciones. Bien. Clostridium botulinum no es un contaminante en cervezas, no es muy problemático para otros tipos de conservas, pero no para la cerveza. Así que no hay problema, pero no es un problema Clostridium y esporas sí de Bacillus sí. Pero bueno, Bacillus también es sensible a etanol, entonces generalmente las cervezas con miel, en general llegan a los 5%, 4% y más, 7% de alcohol. Entonces no habría en principio problema o riesgo acerca de Bacillus o sus esporas. Por supuesto que la miel tiene muchas bacterias, podríamos decirlo, en su composición, y esporas que no se desarrollan en la miel propiamente dicha porque tienen semejante concentración de azúcares que no se desarrollan en la miel. Pero si se dan condiciones para que se crezca, para que se propague, podemos ver problemas. Por eso la miel, cuando se usa en una etapa posterior a la ebullición, es recomendable pausterizarla. ¿Cómo se pasteuriza la miel? Bueno, por algún tiempo, como tiene una carga bastante elevada
de microorganismos, yo recomiendo 20 minutos a 70 grados, o por lo menos alcanzar 70 grados, 72. Si bien estamos hablando que, si bien en la miel hay bacterias, después no todas esas bacterias se pueden desarrollar en la cerveza. Y bueno, otra cosa que quiero decirles respecto a la cerveza con miel, y particularmente a las que tienen adición con miel posterior, o sea, en frío, sí o sí, conservación en frío a 4 grados o menos, para poner otra barrera, para evitar la propagación de esos microorganismos. Lucas, sí. Hay preguntas que tengo anotadas y que están surgiendo en el chat. Leo una pregunta que justo me aparece acá. Si no enjuagamos el paracético a la hora de embotellar, ¿podemos llegar a tener problemas de Acetobacter por el oxígeno que estamos agregando sumado a la oxigenación? En general, el peracético a las concentraciones recomendadas no se enjuaga, porque si no estaríamos aumentando el riesgo de volver a contaminar esa botella. Entonces, lo que se hace es sanitizar con peracético y asegurar, además de un tiempo de contacto adecuado, que va a estar dado por el tipo de producto y la concentración, un buen tiempo de contacto, o el adecuado al menos, hacer un escurrimiento exhaustivo, digamos, ponerlas boca abajo, no volverlas, vamos a ver así, prácticamente. Generalmente debe ser algún cervecero casero que tiene algún tipo de dispositivo para poder inyectar ácido peracético en la botella, a una botella previamente limpia. Antes de la desinfección, sí o sí no es que recomendable, sino es imprescindible, digamos, no hay una buena desinfección si no hay una buena limpieza previa. Entonces, a la botella se desinfecta con ácido peracético, y después, como el ácido peracético es oxidante de tapas, por ejemplo, de metales, las tapas las ponemos en alcohol al 70. Entonces, bueno, sanitizamos la botella y tapo con una chapita previamente sanitizada, pero en vez de con peracético, con alcohol al 70, y antes de llenar todas las... Yo lo que hacía, me resultaba cómodo, es sanitizar todas las botellas y después envasar todas las botellas, cuando trabajaba solo. Cuando tenía ayuda, bueno, íbamos haciendo, uno se encargaba de sanitizar y otro de llenar. Pero bueno, y después asegurarse un escurrimiento, perder algunos segundos en escurrir la mayor cantidad de peracético, sacudiendo la botella, siempre con la tapa puesta, apretada con la mano, digamos, sacudiendo para abajo, para evitar incorporar oxígeno, porque bueno, cuando llenamos con cerveza, el peracético se degrada y genera oxígeno. Y sí, cuando oxigenamos la cerveza, por ejemplo, no hacemos barrido, no siempre se tiene la posibilidad de hacer un barrido con dióxido de carbono en cada una de las botellas. Podemos haber incorporado oxígeno, y si hay un inóculo de bacterias, acetobacterias, Acetobacter, bacterias productoras de ácido acético, y estamos agregando oxígeno, sí, podemos tener una contaminación secundaria por bacterias acéticas. Ahora bien, abrimos el diálogo del micrófono, no sé, vamos a ver acá. Voy a poner, lo que podemos hacer es, voy a compartir la pantalla para pasarle mis datos de contacto, así pueden hacer una captura de pantalla y todas las preguntas que no llegue a responder acá, o que no sepa y que me queden para responder, después me escriben, así con tiempo le escribo, le doy una respuesta. Mis datos de contacto son estos, no me molesta que me escriban por WhatsApp, tampoco que me escriban un mail, o que me sigan en las redes sociales, que me escriban por cualquier lado. Si no respondo es porque por ahí estoy ocupado haciendo otra cosa, no es porque no quiera responderle. Si me olvido y no le respondí, escríbame otra vez, no hay ningún problema, no me causa ninguna molestia y estoy para esto. Así que también quería decirles que nos pueden seguir
en Instagram, a través de Microbiología Cervecera La Pampa. Una que me pareció súper interesante, Lucas. Sí. Si la cerveza está buena, Sí. Si la cerveza está buena, ¿puede estar contaminada al punto de perjudicarnos? No, por suerte no hay microorganismos patógenos que se desarrollen en cervezas, o sea que no hay microorganismos que nos causen enfermedad. Después, salvo, o sea, hablando de cervezas en términos generales, ahora si decimos que una cerveza sin alcohol, por ejemplo, hay cervezas que tienen menos de 0,5% de alcohol, se consideran cervezas sin alcohol, según el Código Alimentario, y una de las formas de producirlas es teniendo un mosto bajo en azúcares y tratar de fermentar, y que una densidad inicial muy baja y una fermentación lenta y producir muy baja atenuación. Y bueno, ahí podemos tener, pero hablando de cervezas de 3, 4% de alcohol, con lúpulo y con un pH como de entre 4 y 5, no hay ningún problema. De hecho, hay cervezas que, digamos, vamos a ver cómo podemos... Hay cervezas especialmente que son fermentaciones mixtas, cervezas contaminadas, digamos, que han sufrido, por ejemplo, las Lambic. Les voy a contar algo que es fantástico. Tuve la grandiosa posibilidad de conocer una fábrica de cerveza que hace Lambics en Bélgica, y es como una patada voladora en la nuca, porque decís, bueno, todo lo que yo sabía de cerveza, esto no es, ¿cómo hacen estos tipos? Bueno, porque básicamente utilizan todos los microorganismos para hacer cerveza y les importa poco el tema de las bacterias ácido-lácticas, Pediococcus, Lactobacillus, Pseudomonas, muy poco le importa. Imagínense que están produciendo hace cientos de años esos estilos de cerveza que son cervezas ácidas. Enfrían el mosto en una batea, imagínense como una pileta de 6 metros de ancho por 4 de profundidad, y dejan al ambiente una capa así de mosto, no sé si se ve, para que se contamine, digamos. Ellos lo dicen para que se inocule con microorganismos ambientales, una microflora particular de Bruselas, y bueno, y eso empieza a fermentar, y bueno, tiene de todo tipo de bacterias y levaduras, que bueno, a través de años de maduración y demás, hacen un blend de barricas y obtenemos una salsa ácida que particularmente cuando uno va a visitar esa fábrica les gusta, no sé si les gusta la cerveza, pero creo que al conocer ese procedimiento les toma un cariño muy especial. Entonces, bueno, no hay problema con probar cervezas contaminadas, siempre y cuando tengan alcohol y lúpulo y pH bajo. Cervezas para diabéticos, celíacos, están preguntando. Bueno, cerveza para diabéticos no tengo experiencia, y la verdad que sería bastante irresponsable decir algo. Cervezas para celíacos, algo sé, que bueno, obviamente no tienen que tener trigo, avena, cebada, centeno. Acá ahora hay una pequeña maltería artesanal, que ha desarrollado junto con el INTI, acá en 9 de julio, la localidad de 9 de julio, una planta piloto de malterías, y son unas chicas que producen maltas para celíacos, de trigo sarraceno, de mijo, de sorgo y de maíz. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta no solamente los ingredientes tienen que ser aptos para celíacos, sino, ubunque, esos, exactamente, esas mismas personas, sino que todos los equipos y el ambiente tienen que estar libres de trigo, avena, cebada y centeno,
Y generalmente en las cervecerías es difícil, digamos. Entonces tiene que ser una cervecería exclusiva para producir cervezas aptas para celíacos. Y bueno, tiene algunos recaudos más de contaminación cruzada y demás. Por eso se utiliza una planta de elaboración exclusiva para ese tipo de cervezas. Y hay que ser muy cuidadoso, particularmente yo no sé mucho, pero hay personas que son altamente sensibles al gluten, y una pequeña traza de gluten le puede provocar problemas. ¿Alguna otra pregunta? Hola Lucas, hola gente. Hola, Perdonen que Cristian. active el micrófono, pero quería hacer una aclaración. Generalmente para la producción de alimentos para celíacos también Sí, se exige un curso de manipulación de alimentos y de productos sí, específico para la producción celíaca. Es bastante complejo, como vos decías. sí, sí, se requieren, digamos, para la habilitación, también se requieren otras cuestiones que no es tan sencillo. Y bueno, sí, eso es cierto. Digamos, no es que yo, cervecero casero artesanal, hago una cerveza para celíacos porque usé malta de sorgo, sino que bueno, hay que ser mucho más cuidadoso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo de vuelta. Sí, No, me interesaba primero decirles que muy buena la charla, se entendió muy bien, algo del tema conozco, de hecho estudié en la Universidad de La Pampa, mira. ingeniero en recursos naturales. ¿Qué tal? Bueno, Bueno, nada, quería comentarles que si existe la posibilidad, o no sé qué tan factible es, en las imágenes, si se puede poner no solo imágenes, digamos, observadas al microscopio, sino por ahí de algún mosto contaminado como para una identificación visual de aquellos que no tienen un microscopio, digamos, ¿no? sí, Quizás sí. sería difícil identificar si es o no contaminación, No, no. obviamente. Mirá, te digo que en el manual también explicamos, si bien hay en la red, vas a poder encontrar fotos de mostos contaminados. Hay un procedimiento que es el test o prueba del mosto forzado, donde se toma muestras de mosto en la olla de cocción, después de haber pasado por el enfriador de placa, y una muestra de mosto que está en el fermentador antes de inocular. Y se deja incubar esas 3 muestras a temperatura ambiente, y bueno, dentro del manual tenemos que poner una foto de esas, y ahora en cuarentena no tengo acceso a una cervecería, y yo estoy haciendo cerveza, entonces nos está quedando colgado esa foto, y tampoco me avivé de ponerla en la presentación, alguna sacada de internet. Mira, yo tengo una acá que me parece que está contaminada, así que si quieres te mando una foto después. Mande. Desgraciadamente estoy mirando que está apareciendo algo blanco que no es levadura y está por encima del Krausen, así que Puede ser, sí. alguna me mandé También seguro. puede ser bacterias acéticas, que generalmente forman un velo en la superficie. Fíjate si la cerveza está ácida. O también hay algunas levaduras salvajes, que tampoco, salvajes, bueno, ambientales, vamos a ser más buenos con las pobres levaduras, que también generan un velo. De hecho, el jerez, que es otra bebida que se añeja en barricas, es beneficioso que haya un velo superior, y son de algunas levaduras que andan dando vuelta, que bueno, también generan sabor y compuestos agradables. Pero bueno, en el caso de una cerveza normal, que nosotros le digo normal a las cervezas que digamos que son monocultivo, digamos, que queremos que sean Saccharomyces cerevisiae y la cepa particular que nosotros elegimos para esa cerveza. ¿Se puede filtrar el velo? Sí, pero los compuestos de sabor que me han dado, no. Así que afecta el sabor, interfiere, y bueno, esa cerveza, si no es lo que buscamos, habría que descartarla, y no sería apta. Salvo que sea para consumo personal y me gusten las cervezas contaminadas, ¿qué puede ser? Yo qué sé. Sobre gustos. No, algo que me pasó en este estudio que estamos realizando, un estudio de cervezas. Elegimos 12 cervecerías de La Pampa, un par chicas, algunas muy chicas y algunas un poco más grandes, y que en muchos casos
bueno, y no solamente en este estudio, sino en otros, en análisis que hemos hecho, que en muchos casos nosotros hacemos completar una encuesta antes del estudio, digamos, con algunas preguntas respecto a cómo fue elaborada esa cerveza, y si piensa que esa cerveza está contaminada o no. Resulta que, bueno, todas las muestras que nos mandan dicen que no están contaminadas y están perfectas, y bueno, y después en el análisis sensorial, que me ayuda Fernando de Emiliano Quinto, Patricia y Gustavo Morales, y los análisis de laboratorio dan contaminación. Entonces, creo que tenemos que aprender, y me incluyo también, a reconocer organolépticamente cervezas contaminadas. Hay algunas personas, los que están más entrenados, que tienen alta sensibilidad a estos compuestos, y yo que tengo poca sensibilidad todavía, sé reconocerlos, pero cuando hay un problema grave. Así que bueno, más o menos eso. Vamos a leer la pregunta de Alejandro. 2 preguntitas pone. Fermentador de plástico de 25 litros, ¿cuándo debo jubilarlo? Y segunda, ¿qué proporciona? ¿Qué problema me puede traer una olla de cocción de aluminio? Excelente. Bueno, muchas gracias. Fermentador de plástico de 25 litros, ¿cuándo darlo de baja? Cuando tengo algún problema en la cerveza, generalmente no se observa ningún cambio en el fermentador, y tengo algún problema en la cerveza, bueno, si limpio todo, impecable, cuido todos los procesos, y sigo teniendo problemas, y no es un problema del enfriador de mosto, hay que cambiar el fermentador. Y si no, cuando en fermentadores transparentes, cuando se ve coloración, algunos son azules, algunos son blancos, algunos son transparentes, cuando si hay coloración o si hay rayaduras pequeñas, hay que eliminarlos. Por suerte estamos hablando de volúmenes chicos y son bastante económicos, relativamente económicos, y particularmente a mí, cuando en la etapa más homebrewer, tenía menor vida útil de las llaves de paso plásticas, porque las abría y las cerraba cada vez que, por supuesto que hay que desarmarlas. Eso es otra cosa que es importante, que, mira, ahí están los fermentadores. Es importante las canillas. Las canillas hay que tener siempre que se puedan desarmar y poderlas limpiar en profundidad. Exactamente. Esas canillas se pueden, y bueno, y generalmente las roscas de esas canillas se empiezan a desgastar y pueden ser una fuente de acumulación de bacterias. Después, otro tema, viste que yo en la parte de contaminación química hablé de aluminio, y por eso está esta pregunta. Bueno, es un tema controversial, porque algunos dicen no, que introduce aluminio a la cerveza, otros dicen que no, que la verdad que si las ollas de aluminio traerían problemas de contaminación, todos los comedores escolares, todas las casas de alimentos, los restaurantes estarían clausurados. La realidad, y lo que yo entiendo, es que si existe una mínima participación, digamos, del aluminio a la cerveza, es mínimo, y además, en general, se produce una oxidación dentro del interior de la olla, que actúa como barrera. Diego creo que levantó la mano. Sí. No, era para hacer una aclaración. Había una pregunta sobre si esta charla que era grabada, cómo podían acceder. Podemos manejar 2 opciones. Una es que se puede cargar en el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía de la ULPAM. Esa puede ser una opción, la charla grabada. Y la otra opción es para quien lo solicite, se las podemos cargar al Drive y pasarles el link por correo, así la tienen disponible también. Así que podemos manejar esas 2 opciones para que se puedan hacer de la charla. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, no sé, yo tengo tiempo, si no vamos cerrando. Vos dijiste para bajar el pH que no usás ácido cítrico.
Sí. ¿Qué usás? Yo ácido fosfórico, no otorga sabor y bueno, y el fósforo sirve como nutriente de levadura, entonces no hay ningún problema. El tema de qué ácido fosfórico conseguir, bueno, tiene que ser grado alimenticio, se consiguen los proveedores, y bueno, es un ácido débil, no hay casi problemas con la manipulación, pero bueno, siempre es bueno usar guantes, usar protección y como norma general, nunca le des de beber agua a un ácido, somos más o menos como los cerveceros, no le des de beber agua a un cervecero, bueno, al ácido lo mismo, no hay que darle de beber agua, entonces generalmente no se usa concentrado, se usa diluido, hay que agregarle agua, y bueno, ¿cómo se hace? Es a una porción de agua, o sea, uno en el recipiente que quiere preparar la solución, primero agrega el ácido concentrado y después va agregando al revés, digo. No hay que darle de beber agua al ácido. Entonces, uno agrega el agua y va añadiendo el ácido de a poco. Entonces, se produce una reacción exotérmica, o sea, genera calor, y como uno va añadiendo lentamente, se genera poco calor, que además es absorbido por la masa de agua. En general no hay problema con el ácido fosfórico porque la reacción exotérmica no es tan fuerte como si usáramos otro ácido, no sé, clorhídrico, sulfúrico, que ahí sí estamos complicados, y que no recomiendo para nada usar esos tipos de ácidos, sí el ácido fosfórico. Y las cantidades van a depender de el agua que se esté utilizando, de las maltas y demás. Entonces, generalmente cuando se cambia de ácido, la primer cocción está todo el macerado tratando de acomodar el ácido, hasta que puede decir, bueno, yo con 45 mililitros de la solución que yo preparé, llego a un pH más o menos. Están preguntando por densidades también. Densidades. Lucas, vos nos dirás, ¿eh? Sí, bueno, y vamos a ir a densidades y respecto a contaminantes, así no nos vamos tanto de tema, pero las levaduras cerveceras, Saccharomyces cerevisiae y las cepas que se comercializan para fermentar cervezas, tienen una atenuación, todos más o menos manejan el concepto de atenuación. La atenuación, cuando nos referimos a atenuación, es el porcentaje de azúcares que la levadura utilizó para fermentar, digamos. Si partimos de un mosto de 1050 de densidad original y termina en 1010, quiere decir que tiene una atenuación de un 80%. El 20% pueden ser dextrinas o azúcares que no son fermentables. Eso es la atenuación. Bueno, la atenuación en general de todas las cepas de levadura comercial va entre 70 y 85%. Mayores atenuaciones, bueno, generalmente están dados por contaminaciones donde microorganismos pueden asimilar distintos azúcares que la levadura no. Por ejemplo, maltotriosa, para cepas que no consumen maltotriosa, y dextrinas. Particularmente, no sé qué me querían decir de la densidad, pero también es otro tema que es largo porque se puede hablar bastante, porque eso es la atenuación aparente, y podemos hablar de la atenuación real, y podemos hablar de densímetros y de refractómetros, y qué pasa cuando mido con refractómetro cuando hay después de la fermentación, y qué cálculos hay que hacer, pero nos estamos yendo un poco de tema. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren ahora 2 segundos con los contactos por las dudas que alguien me quiera escribir y no sepa cómo. Y mientras tanto, Diego, si querés cerrar. Creo que el que debería cerrar sos vos, Lucas, pero bueno, desde ya volvemos a agradecerles la presencia a todos. Así que bueno, muchas gracias en nombre de la Facultad de Agronomía. No sé, Elías, si vos querés mencionar algo. Muy agradecida a todos, la verdad, y a todas por haber estado. Lucas, impresionante. Bueno, Diego y Martín Ramos y Gastón también, que es la gente que nos acompaña para hacer esto posible. Sin ellos sería imposible hacer esto un día sábado. La verdad que bueno, nos encanta esto, estar disponibles y estar haciendo esto. Así que bueno, invitados para la próxima, por supuesto.
Y si quieren proponer temas, bueno, ya algunos han propuesto, pero están en contacto con Lucas, así que nos dedicamos a esto, digamos, esto es lo que hacemos, así que bueno, para ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Nos estaremos reencontrando. Salud, yo ahora también me voy a abrir una cervecita, me parece, y me voy a cenar casi, no, voy a merendar una cervecita. Bueno, me salté la merienda, bueno, no importa. Muchas gracias por todo. En alguna parte de la charla sé que se ha puesto denso, es bastante descriptiva y la verdad que es bastante raro dar una charla así virtual. Así que bueno, agradecerles a ustedes, agradecerles la invitación también a Belén Paisani y a la facultad, a Diego y a Lía. Así que bueno, nos estaremos reencontrando próximamente.